santo nombre, Señor. Así como te pedimos, amado mío, por nuestro amado pastor, Señor. Síguele instruyendo aún más, Señor, porque ese es su anhelo, Señor. Que la bendición viene por la cabeza, Señor, y tú has puesto, Señor, aquel varón esforzado y valiente que como cabeza, Señor, de tu campamento celestial, Señor, aquí en la tierra. Te damos gracias, amado mío, en tu dulce nombre. Amén y amén. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. Su pueblo. En victoria. ¿Estamos en victoria, Guillita? Amén. ¿Seguro? ¿Será? ¿Estamos en victoria? Amén. Guillita, estamos en victoria. Guillita. Sí. Confirma, Guillita. Amén. Ya. Verás, Guillita, que no metas relajos. Nah, mentira. ¡Guillita! La Guillita es la más nombrada en YouTube, pero nadie la ve. Es decir, ¿quién será la Guillita? La Guillita y la Ana. ¿Quién Ah. será? ¿Quién es Guillita? Guillita es un personaje ahí. Amén. Gloria. Amados, Dios guarde. Amén. Bueno, primero déjenme poner algo acá que no sé qué era. Ok. Bueno, acá está. Hoy te quiero predicar, hoy el Eterno me puso a predicar sobre, yo creo que esto les va a encantar a las damas, Amén. Gloria a Dios. especialmente a las que son mamás, Amén. o a las que van a ser mamás también. Va a estar de locos. Ay, no suena. Está medio. Écheme. Muy bien. Ok, déjame orar para no hablar locuras en exageración. Pues me emociono. Eterno, soberano Espíritu de Dios, quien es la presencia misma del Padre y del Hijo, gracias por estar acá presente, gracias porque a pesar de que hoy nos hemos sacado el aire literal trabajando, yo ya venía gateando acá, entramos acá y nos reactivas de nuevo, gracias Espíritu Santo, bendito Dios, realmente sí fue un día muy agotador, pero gracias Dios que nos das nuevas fuerzas y nos llenas de tu poder Amén. para poder seguir. Amén. Te damos gracias, eterno soberano. Gracias por este tiempo, bendito Dios. Gracias por lo que tú ya has hecho. Gracias por este martes de unción profética. Padre, te quiero soltar algo que sí me dejó alterado. Así que espero que altere a tu pueblo también. Eterno Dios, gracias Espíritu Santo. Gracias porque quitas toda opresión, oposición y distracción de tu pueblo. Gracias porque has quitado todo cansancio, todo desánimo, todo desgaste, eterno Dios. Te damos gracias, soberano, hermoso y precioso Dios, por lo que tú vas a seguir haciendo con nosotros. Gracias, Rey de Gloria, porque tú estás en nosotros, tú vives en nosotros y nosotros vivimos dentro de ti. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Yahshua, de Jesucristo el Mesías. Amén. Amados. Bueno, dije que esto les va a encantar a las mujeres que son mamás, que aún no son mamás, que están por ser mamás. Porque tiene que ver con una mujer que sabe levantar clamor. Amén. Ay, tres están conectadas. Amén. Tiene que ver con la historia de una mujer que levanta clamor. Amén. Tiene que ver con una mujer que alteró la vida del fruto de su vientre. Amén. Estamos acá. Tiene que ver con una mujer que... Ay, no, sigo. Suéltalo, suéltalo. Yo no sé seguir. No me están atacando. Verán. Ataquen. La historia del profeta Samuel. Amén. ¿Ok? Amén. Pero Dios me hizo ver algo interesante en la vida del profeta Samuel. Y que pues el profeta Samuel, la mamá no oró para tener un profeta. Amén. ¿Estaba acá? No oró para tener un profeta. Dijo, yo te voy, si me das, te voy a dar un hijo. Y ese hijo te va a servir hasta la muerte. Amén. O sea, el muchacho ni siquiera existía en este planeta y ya estaba anclado con Dios. Amén. ¿Okay? Esa mujer alteró de una forma tan violenta los aires
que antes de que su hijo llegara a la existencia material, ya lo tenía anclado al servicio de Dios. Amén. A esa mujer no le importaba nada más. ¿Ya? Tenía a su hijo anclado con Dios antes de que existiera. ¿Ya? Porque habían otras que le sacaban pica. Mírale al que está al lado tuyo y dile, si ves una mujer no le saques pica. No le saques pica. Cuando sacas pica a una mujer, suelta una palabra que va a alterar la creación misma. Una mujer cuando habla hace que su boca traiga a la existencia seres muy sobrenaturales, humanos sobrenaturales, humanos no muy comunes. Vamos acá, humanos que cuando ponen los pies en la tierra alteran al planeta entero y empiezan a formar parte de la historia. Vamos acá, Samuel fue un tipo hiper mega loco y me agrada porque es uno de los que empezó con la escuela profética. ¿Sí? Ahora, porque es donde incluso Samuel es conocido como vidente al principio. ¿Ya? Es el primer hombre que se le llama vidente, o sea, que sin estar dormido ve las cosas. ¿Ya? ¿Ok? Pero el tipo nació alterado por consecuencia de su mamá. Ella no especificó qué quería que su hijo sirviera. ¿Ya? Yo voy a predicar ahora a mujeres que alteraron los aires para que la vida de sus hijos sea distinta. Aunque las mujeres que están acá, tal vez, la mayoría, que son mamás, cuando tuvieron sus hijos, ¿ok? Cuando tuvieron sus hijos, todavía no estaban en los caminos del Señor. Pero ya cuando ya cuando entraron a los caminos del Señor, ellas empezaron a alterar con una palabra tan pesada en los aires que volvieron a dar a luz en lo espiritual. Y con la palabra que soltaron causaron que sus hijos volvieran a nacer de nuevo. Aunque sus hijos tal vez estén o no en las cosas de Dios, eso solo lo sabe Dios, pero mujeres que alteraron de tal forma con su palabra, con su clamor, arriba en los cielos causaron un estremecimiento y un sacudir. Arriba en los cielos del Eterno se enteró que mujeres soltaron una palabra tan pesada al nivel de un profeta mayor. ¿Me captaron? O sea, alteraron cosas en los cielos con la palabra que hicieron, porque el clamor que soltaron por el fruto de su vientre les salió del alma, no les salió de las emociones, no les salió de forma por presión, sino la salió inspirada por el mismo Eterno, porque el mismo Eterno las tomó para soltar una palabra pesada en los aires. ¿Ok? Ahora, Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 1. Padre, leo tu palabra en el nombre de Cristo, guiado por tu Espíritu Santo. Había un hombre, voy a leer la versión hebrea, aunque les voy leyendo de las dos, porque nombres de acá que después me van a confundir. Había un hombre de Ramataim, Sofín, en las montañas de Efraín, cuyo nombre era Elcana, el hijo de Jeroham, o Jeroyam dice acá, ¿ya? El hijo de Eliú, el hijo de Tohu, el hijo de Suf y el hijo de Efrat, ya, la descendencia ahí. Él tenía dos esposas, una llamada Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos, ¿ok? La mayoría conocemos esta historia. Este hombre subía todos los años de su ciudad, Ramataim, para adorar y sacrificar para Yahweh Elohim Tetzebaot en Silo. Los dos hijos de Eli, Ofini y Pinjas, dice en esta traducción, eran Coajim de Yahweh, o eran sacerdotes, estaban al servicio del sacerdocio o servían ahí, ¿ya? Un día, cuando Elcana estaba sacrificando, dio una porción del sacrificio a su esposa Penina y otra porción para cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana daba una porción de primera, porque Elcana amaba a Ana más que a la otra, a pesar de que Yahweh había cerrado su matriz. La otra podía estar dando a luz como loca, pero este varón amaba a la que no. ¿Ok?
porque Yahweh no le había concedido hijos en su aflicción, y de acuerdo al desaliento de su aflicción, ella estaba abatida por cuenta de esto, ya que Yahweh cerró su matriz como para no tener un hijo. Ella hacía lo mismo año tras año en subir a la casa de Yahweh, y ella estaba abatida y lloraba y no comía. Su esposo Elcana le dijo: Ana. Y ella respondió: aquí estoy, mi señor. Y él le dijo: ¿qué te aflige que estás llorando? ¿Y por qué no estás comiendo? ¿Por qué tu corazón te golpea? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Así que Ana se levantó después de que había terminado de comer y beber en Silo. Elí, el Cohen, estaba sentado en su silla junto al umbral de la puerta del templo de Yahweh. En profunda aflicción del alma, ella oró a Yahweh y lloró abundantemente. Mujeres que han traído a este planeta humanos a causa de una aflicción de su alma. Y así tu hijo o hija hayan nacido ya, la aflicción de tu alma por el clamor que tú has levantado a ellos causa un despertar sobrenatural dentro de su corazón, un renacimiento, porque hay una demanda en los cielos haciendo que dentro de ellos haya un nuevo nacimiento. Pero cuando se nace de nuevo, para nacer, ¿qué viene antes del nacimiento? Un embarazo, una gestación y el parto. ¿Estamos acá? Entonces, esos hijos por los que tú pusiste una demanda en el cielo, tienen que volver a nacer. Amén. Para que cumplan la palabra pesada que tú soltaste. Amén. ¿Ok? Pero para que vuelvan a nacer tienes que entender que tienen que pasar por un proceso de parto. Amén. Ahora, ¿a quién le tiene que doler eso? A la madre. Porque si tú clamaste por tu hijo que ya nació, que nazca de nuevo, te tiene que doler de nuevo un parto, pero te tiene que doler el alma. Es por eso que el clamor que levantas por esos hijos te causa aflicción, porque te tiene que doler. Así como te dolió el parto natural, te tiene que doler el espiritual. Amén. ¿Sigo? Amén. Suéltenlo, pastor. Ay. Versículo 10. En profunda aflicción del alma ella oró a Yahweh y lloró abundantemente. Entonces ella juró un voto. Un estremecimiento en su alma causó que hiciera un voto. ¿Ok? ¿Qué es jurar un voto? Hacer un pacto. O sea, ella dijo: tú haces esto y yo veo. ¿Ok? Ella dijo: Yahweh Elohim Tetzebaot, si miras qué humillada está tu sierva, si te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, si no que das a tu sierva un hijo varón. Ella fue específica. No pidió solo un hijo, no pidió solo una vez, quería varón. ¿Ya? Mira acá. Entonces yo lo declararé a Yahweh hasta el día de su muerte. ¿Por qué pidió varón? Porque quería que esté al servicio como sacerdote. O sea, no lo pidió de gana, al servicio. ¿Ya? Sabía que tenía que ser varón en esa época para servir ahí. ¿Ya? Entonces, yo lo dedicaré a Yahweh hasta el día de su muerte, y no beberá vino de ninguna navaja jamás pasará por su cabeza. ¿Ok? ¿Le captaron ahí? Repítelo, Ani, repítelo. No beberá vino ni una navaja jamás pasará por su ¿A quién más le hizo esa? ¿Quién más hizo esa? Sansón. Sansón. Otro nazareno. Le captaron. O sea, el tipo tal vez no iba a tener la fuerza de Sansón, pero el mismo espíritu lo iba a usar. Amén. ¿Me captaron acá? Amén. Y esa misma palabra que dijo: no tomará vino ni algo semejante de la vid, ni navaja pasará por su cabeza, le dijo el ángel a la mamá de Sansón. Y ella repitió. Amén. Esa mujer declaró las palabras de un ángel. Amén. ¿Me captaron? ¿Le agarraron acá?
O sea, ella era como que tenía claro lo que el ángel de Jehová le dijo a la mamá de Sansón. Y dijo, si ese ángel le habrá dicho a esta mujer esto también, y salió un tipo tan tremendo, yo quiero que este esté igual, pero al servicio para que no le coja ninguna por ahí, pues le haga de barbero. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, ahora miren. Ana estaba hablando en su corazón. Sus labios se movían, pero su voz no se podía oír. Así pues, Elí la tomó por mujer borracha. Hablaba sobre... ¿Se acuerdan que el martes pasado, creo que fue, que les dije que ustedes podían hablar sin abrir la boca? ¿Ya? Y que si yo te decía, di elefante, tú podías decir elefante sin mover la boca, pero adentro de ti hablabas la palabra elefante. ¿Se acuerdan? Les decía que algo así similar, por no decirlo muy similar, es hablar en el espíritu. Entonces, hay oraciones que tú no quieres que escuchen porque no quieres que tu enemigo se ponga alerta de lo que estás diciendo. Y tienes que hablarlas en tu interior, entendiendo que en tu interior está metido Dios. Y no necesitas literal hablarlo audiblemente para que Dios lo oiga. ¿Le agarraron? Estamos acá. Yo ahorita puedo estar clamando por algo en la prédica y ustedes no se dan ni cuenta. Pero yo sé que Dios me está oyendo. ¿Estamos acá? Ya. Ahora. Y el sirviente de Elí le dijo a ella, ¿por cuánto tiempo estarás borracha? Deja de beber tu vino y sal de la presencia de Dios. Pero Ana respondió, no, mi señor, yo he tenido un duro día. No he bebido vino o bebida fuerte, he estado derramando mi alma delante de Dios. Amén. ¿Ya? ¿A qué vas a la presencia? A derramar el alma. ¿Me captaron? A derramar el alma. Cuando tú vas a derramar el alma es porque estás en la presencia. Amén. La presencia no se puede derramar, el alma no se puede derramar si no estás en la presencia. Vamos, ok. No pienses que tu sierva, que es una mujer pestilente, porque por razón de la abundancia de mi importunidad he continuado mi oración hasta ahora. Entonces Elí respondió, vete en paz y que Elohim de Israel te otorgue que las peticiones que has pedido a él. Ella respondió, tu sierva ha encontrado favor delante de sus ojos. Así que la mujer se fue por su camino a su alojamiento y comió y bebió y con su esposo, y su rostro ya no estaba triste. ¿Ok? Porque entendió que había una respuesta y que el hombre al servicio de ministrar en el templo estaba de acuerdo con lo que ella hacía también. Y cogió y se fue. ¿Ok? Ahora, vámonos al capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 1. Y dice, el niño Samuel continuó ministrando a Yahweh bajo la dirección de Elí. ¿Ok? Ahora bien, en aquellos días Yahweh raramente hablaba y no había visiones definidas. No es que no había visiones, no había visiones definidas, o sea, algo claro. O sea, decir vi esto es como que decían, no estoy seguro, sí o no. ¿Ya? Entonces no es que Dios no mostrara claramente, es que la gente no estaba alineada para ver las cosas claras. Porque Dios no habla a medias. ¿Estamos acá? Ok. Una vez, durante ese periodo, Elí ya se había ido a la cama. Sus ojos habían empezado a nublarse, así que era difícil para él ver. O sea, el sacerdote estaba viejo. La lámpara de Elohim todavía no se había apagado, refiriéndose al sacerdote Elí. Y Samuel se había acostado a dormir en el lugar santo de Yahweh, o en el lugar Kadosh, dice acá, donde estaba el arca. Samuel dormía en el lugar donde estaba el arca. Nadie podía entrar allá. Pero el tipo dormía en ese lugar. ¿Ok? Eso era ya motivo para que esté fulminado. Pero como había un propósito, no era exterminado. ¿Estamos? Yahweh llamó a Samuel. Yahweh llamó Samuel, Samuel, y respondió, aquí estoy. Entonces él corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, me llamaste. Pero él le dijo, yo no te llamé, regresa, acuéstate. Así que él fue y se acostó. Yahweh llamó una segunda vez, Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, me llamaste. Respondió, yo no te llamé, hijo mío, acuéstate otra vez. Ahora bien, esto fue cuando Samuel aún no conocía a Dios. La palabra de Dios no le había sido revelada. Él ministraba en el altar, Elí le enseñaba las cosas literales que había que hacer.
así se prende la lámpara, así se toca el shofar, así se prende el altar, así se hace el sacrificio, ya. Le enseñó las cosas, pero no le enseñó a oír la voz de Dios, porque la lámpara se estaba apagando. Elí le estaba enseñando el proceso que hace un sacerdote para ministrar presencia, pero no le había enseñado cómo es la presencia, porque Elí ya estaba apagándose. Ahora, Dios habla a quien quiere activar. Dice que la palabra de Dios o las visiones eran escasas, o sea, Elí ya no tenía tantas, pero dice que la palabra de Dios no había sido revelada a Samuel. Quiere decir que Samuel leía las escrituras, pero no había una revelación. ¿Me captaron? O sea, ¿qué es revelación? Que se te muestre. Por eso el libro de Apocalipsis, el verdadero nombre es el libro de la revelación, porque Jesús se muestra como tal, como es, sin vendas, sin nada. Así soy, mírame, le dijo a Juan. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Entonces, la palabra no le había sido revelada. Si a mí me dicen qué palabra, pues Yahshua no se le había mostrado todavía. Porque hablamos que Yahshua es la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el verbo no se le había revelado. Cristo no se le había mostrado a él todavía. ¿Ok? Estamos acá. Porque Cristo es el que te revela las cosas de Dios. Cristo es el que te muestra el entender las escrituras. Cuando tú estás, si estuviéramos en el Antiguo Testamento y estuviéramos leyendo la palabra y no le entiendes, es el espíritu de la palabra, el espíritu de Dios, el autor de la palabra, el mismo Yahshua haciéndote entender, porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así está en el libro de Juan capítulo 1. A los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron, y a los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, versículo 8. Yahweh llamó a Samuel otra vez. Una tercera vez él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, me llamaste. Al fin Elí se dio cuenta de que era Yahweh que llamaba al niño. Elí no escuchó la voz, le escuchaba Samuel. Pero ¿por qué Elí no escuchaba la voz? Porque ella estaba de salida. Y como Elí ya estaba de salida y no escuchaba la voz, Dios necesitaba a alguien cercano a él. Como Elí ya no hacía nada por sus hijos, porque sus hijos estaban patas arriba y hacían puros horrores en el templo, ¿ok? Entonces, lo último que Dios le dijo a Elí fue: oye, tus hijos. Y él no hizo nada, le dijo: haz con ellos como quieras. Entonces dijo: con este loco ya no voy a hablar porque no le interesa lo que le digo. Fue la última vez que escuchó la voz de Dios, porque él decía: Elí, Elí, tus hijos, ¿ok? Hasta ahí le habló Dios. Si Elí hacía algo con respecto a sus hijos, tal vez Dios le seguía hablando. Pero como ignoró la voz, Dios cayó en Elí y empezó a buscar al siguiente. Se supone que un sacerdote del Antiguo Testamento, los que seguían con su linaje eran sus hijos. Y los ancianos de Israel le decían a Elí: oye, tú ya estás anciano y estás viejo, ¿ok? ¿Quién va a heredar el sacerdocio? Tus hijos están mal, ¿ok? Quiere decir que Samuel, cuando Dios lo habló, lo activó. ¿Estamos acá? Solo la voz de Dios te activa. Por eso Cristo dijo: mis ovejas oyen, ¿y qué hacen? Y me siguen. ¿Qué es seguir? Activar. Elí escuchó la voz, pero no hizo nada. Y el hacer algo es seguirlo, porque la voz te está dando una orden y tú sigues la orden que te dio. Entonces, cuando Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, significa que no solo oyen, sino que las llama. ¿Estamos? Entonces, y me siguen, hay una acción. ¿Ya? El rato que Dios le llamó a Samuel, Samuel ya respondió, porque Elí le dijo: ah, no, es que tal vez estás escuchando la voz de Dios. O sea, Elí ya no escuchaba, Samuel sí. Ahí fue cuando Samuel se le fue revelada la palabra. ¿Por qué se le fue revelada la palabra? Porque escuchó una palabra que decía su nombre.
¿Me captaron? Entonces la palabra vino a él. ¿Cómo qué? Llamándolo a él. Entonces cuando Dios te quiere activar, te llama a ti, no al que está al lado tuyo, te llama a ti por nombre y apellido. Y muchas veces usa incluso hasta un modismo muy íntimo que tal vez solo conoces tú. ¿Me captaron? Porque tal vez toda la familia te decía, no sé, pues si te llamabas Miguel, ¿ya? Pero solo tus papás te decían Miguelito. Y Dios te va a decir, Miguelito. Tú vas a decir, híjole, pero eso solo sabían mis papás. ¿Qué onda? Porque te está llamando tu Padre Celestial. ¿Estamos acá? Entonces, cuando Dios le llamó a Samuel, lo activó. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí con Samuel? Dios, al haberle hablado así a Samuel, no solo le activó en el sacerdocio, sino en el ministerio profético. Samuel no era hijo de profeta. Su madre no era profeta. Su padre no era profeta. Él no cumplía las características para servir como profeta. Pero como fue adoptado por Elí y fue dado en adopción por su madre, no a Elí, sino a Dios. Porque la madre dijo, no dijo, le voy a entregar al sacerdote en servicio, te lo voy a entregar a ti, Dios. Amén. Entonces, al entregarlo a Dios, era Dios el que se iba a encargar de enseñarle las cosas de él. Amén. Elí le enseñó las cosas que los sacerdotes hacían para ministrar la presencia. Amén. Pero Dios le iba a enseñar lo de él para el pueblo. Amén. ¿Me captaron? Amén. ¿Ok? Entonces, Dios al hablarte te activa. Amén. Amén. Él te habla, te activa. Amén. Es necesario que Dios te hable. Amén. Aunque sea por medio de la palabra, pero es necesario que te hable. Amén. Porque es la única forma en que te va a activar. Amén. Entonces, Samuel es una característica muy peculiar de profeta porque no tiene descendencia profética o no viene de una descendencia de profeta. Pero Dios decidió activarlo así. ¿Por qué? Por una palabra soltada por su madre. Amén. Su madre habló, los aires se alteraron, el reino de los cielos se alteraron y esta tipa causó que del cielo viniera un tipo poderoso a la tierra activado por Dios. Amén. ¿Me captaron? Entonces él no pidió ser profeta. Él no pidió que le dejen en el templo, pero tampoco lo rechazó. Lo aceptó y como él sabía que era dado en adopción ahí. ¿Por qué? Porque su madre, ¿qué hacía? Les llevaba un manto. Entonces él sabía que ahí venían sus papás. Él sabía que él no era su padre y tenía sus padres. Pero él sabía que sus padres le dejaron ahí. Él no se crió con sus otros hermanos ni con sus medios hermanos. Él se crió aparte. No, yo. Ay. Entonces, cuando Dios te saca de la casa, es porque quiere activar lo que en casa no se iba a activar porque había gente contraria. Amén. Gloria a Dios. ¿Me lo agarraron acá? ¿Sí o no? Amén. ¿Se cogieron? ¿Sí? Sí. Amén. Entonces, si Samuel nacía en la casa ahí con sus padres, la otra pelada, así como le atacó a su mamá, le iba a seguir amargando el alma a su hijo. Amén. Entonces esa mujer sabía, dijo, si yo voy a tener un hijo acá, yo no quiero que la loca esta me lo amargue como me amargó a mí, Amén. que me quitaba hasta las ganas de comer. Amén. Entonces, Señor, si tú me das un hijo, te lo crías tú porque ya no me lo va a amargar nadie. Amén. Y la única voz que va a escuchar va a ser la tuya. No. Amén. Alábalo, porque si no nos sacaba de casa, Samuel nos iba a activar, se iba a amargar. Entonces Dios nos sacó de un entorno donde estábamos amargados y nos llevó a un sitio donde podíamos tener una comunión directa con Él y Él nos podía hablar sin que alguien más esté estorbando o con alguien con una unción de bloqueo esté fastidiándonos para poderte prender. Amén. ¿Cómo te das cuenta? Pues tal vez si algún rato, pues si es tu caso, justo cuando saliste de la casa de papá o de mamá, ¡pum!, se te activó todo. Amén. Porque tal vez en casa de papá y mamá orabas, fluías así, pero te movías bajo una unción no directa por Dios, sino ocasionada por el mover de una persona. Pero cuando te abriste,
se manifestó una unción directa que no dependía de lo que la gente en esa casa haga, sino que Dios vino directo. Porque Dios podía hablarle a Samuel mientras Elí le enseñaba a ministrar presencia, entre comillas. Pero le habló cuando ya el uno se fue a dormir y el otro también. Y cuando ya no había estorbos, ni Elí le estaba diciendo, verás, así se hace esto, a ver, hazme ver cómo hiciste, aprendiste. No, tienes que hacer de nuevo. ¿Me captaron? O sea, recibiste un tipo de instrucción, pero Dios al activarte te agarró solo. Te agarró en tu cuarto. Ahí escuchaste la voz. Alguien te empezó a hablar. Tal vez tú no decidiste, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, pero Él te habló. Y así no quieras, con el hecho de que Él te haya hablado aquí o acá, ya te activó y te llamó. ¿Estamos? ¿Por causa de qué? Tal vez tú no sabes si algún rato tu mamá se le voló la teja, le dio la chiripionca y soltó una palabra profética tomada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Un tipo que no tenía nada que ver con lo profético, por ocasión de una alma afligida. Ay. De una mujer que derramaba el alma a los pies de la presencia. ¿Ya? ¿Ok? Yahweh dijo a Samuel, mira, yo voy a ejecutar mi palabra en Israel, el que hará que ambos oídos de todos los que oyen acerca de esto zumben. O sea, Dios iba a usar a Samuel para hablar y a la gente le iba a zumbar el oído. Versículo 12, en aquel día yo haré contra Elí todo lo que le he dicho referente a su casa, desde el principio hasta el fin. Como ya Elí no le escuchó y no hizo lo que Dios decía, le habló a Samuel, como ya lo activó como profeta oficial y ya desactivó a Elí, porque Elí ya no le habló. Entonces dijo, mira, te voy a decir lo que voy a hacer con tu maestro. Y no es que Samuel estaba en contra de su cabeza o de su cobertura. Ay, no, yo me voy a meter en aprietos, padre. Pero va a haber momentos en que cuando Dios te hable te vas a dar cuenta. No. Suéltalo, pastor, suéltalo. Te vas a dar cuenta en un momento. Suéltalo. No, aguante, eso capaz de suelto al último porque. Suéltalo. Aguanta. Suéltalo. ¡Quita opresiones! Ya no lo hablaba su cabeza, lo hablaba él. Porque su cabeza ya ni. La cabeza que le dirigía a él ya no estaba alineada con lo que Dios quería hacer. Cuando la cabeza se desalinea, le habla al siguiente porque el que está por cabeza es un terco. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Elí seguía siendo sacerdote, pero Dios ya no le habló por terco. Le dijo, a ti Samuel te voy a decir lo que voy a hacer con la casa de este. Amén. Ay, porque este ya no me quiere escuchar y quiere hacer las cosas según como él piensa. Amén. O las cosas o su casa ya no le interesa. Amén. Ay, por más cabeza que seas, si descuidas tu hogar, se armó. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios le demandaba tanto a mí? Porque sus hijos debían continuar con el legado. Amén. Pero más fue el castigo contra Elí que contra sus hijos, porque al fin y al cabo lo que hacían sus hijos era porque su papá no ponía orden. Amén. Amén. Y no les estorbaba. Entonces el desastre de su casa no era por los miembros de su casa, sino por el que tenía que poner orden. Amén. Por eso Dios no le hablaba a los hijos, le hablaba a Elí, le decía, oye, pon orden, porque ese es tu trabajo. Yo te he dado la autoridad para eso, pero él no lo hacía. Entonces, como a él no le interesó su casa, Dios se desinteresó por la descendencia. Porque para que haya una descendencia efectiva, la cabeza tiene que concentrarse en instruir a la descendencia para que haya una efectividad en el ministerio. Amén. Amén. Instruye al niño en su camino cuando es joven y de viejo. No se apartará. Quiere decir que Elí no hizo eso.
Aprendió todo el mover que hay que hacer en el altar, pero no se preocupó de la siguiente generación. Por eso muchas veces ignorantemente decimos, no, es que ya llegará su tiempo. Porque hay gente que dice, no, Jesús, yo sé que Jesús dijo, de los que le diste no he perdido ninguno. Ya, perfecto. Pero ¿cómo sabes que tus hijos tienen en el corazón a Jesús? Te estás diciendo, no, yo ya les he hablado, ya les he predicado. En su tiempo Dios se manifestará. Y si depende de lo que tú hagas. Porque Dios podía coger y hablarle directo a los hijos de Eli, pero no lo hizo. Y a veces pensamos que, yo sé, Dios es soberano, Dios es bueno, Dios busca a los que están dentro de una casa, sí. Pero ¿y si le habla solo a la cabeza para que dependa de? Ay, ya me dio esto un calor. Sí, ya creo que viene el ángel. Entonces, versículo 14. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la perversidad de la familia de Eli nunca será expiada por incienso o por ningún sacrificio o ofrenda para siempre. O sea, Eli sabía hacer sacrificios de ofrenda, pero eso no iba a llegar a la altura de lo que él hizo. Pero en cambio, Samuel llegó a la altura porque su mamá no hizo, no eran los sacrificios que ellos llevaban. Porque los papás, la mamá de Samuel y el papá de Samuel llevaban y hacían sacrificios, dice. Incluso la mamá de Samuel llevaba más sacrificio que la otra mujer. Pero a Dios no le interesó eso. El rato que ella derramó su alma en la presencia. Activó a Samuel. Quiere decir que lo que tenía que hacer Elí era derramar su alma delante de Dios. Tal vez así su familia era redimida. Pero aquí Dios le dijo, él puede hacer el sacrificio, ofrenda que quiera, no funciona. O sea, aquí era un sacrificio del alma de Elí y Elí no entendió, no se conectó con eso. Y la mamá de Samuel sí. A tal punto estaba desconectado Elí que él pensaba que la mamá de Samuel estaba borracha. Y el sirviente de Elí también, porque ahí habla del sirviente de Elí. Y ya no sé por qué. Sí le captaron. Que dice que el sirviente de Elí vio a la mamá de Samuel. O sea, tanto Elí como su sirviente estaban desconectados. Elí estaba sentado y un niño así. Le agarraron. Porque en otras escrituras dice que fue Elí el que vio, pero es el sirviente de Elí. ¡Ay! O sea, en el templo no había nadie activo. Por eso dice la palabra de Dios escaseaba, porque por lo menos Dios le podía hablar al sirviente o al ayudante, y ni eso. Ay, déjame ver, ya me emocioné, ya. Por lo tanto, yo he jurado, versículo 14, a la casa de Elí, que la perversidad de la familia de Elí nunca será expiada por incienso o por ningún sacrificio o ofrenda para siempre. Samuel durmió hasta la mañana. Ese fue el primer día de activación de Samuel. Mira qué intenso. Dios le llama a Samuel. Proceso de activación. Tú conoces todos los pasos para servir. ¿Ok? Que te enseña el hombre. Pero te activas en el reino cuando Dios te habla. Amén. ¿Ok? Pero la clave para activarte no es solo que Dios te hable, sino que tú respondas. Amén. Porque ahí entablaste una conexión. Amén. Porque a ti te pueden estar llamando de la calle. Guillita, Guillita, Guillita. Y si la Guillita no responde, Aquí estoy. quien le estaba llamando no le va a poder decir para qué la llamaba. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, si Samuel no respondía, ¿qué pasaba? Ahí quedaba. Cometía el mismo error que dice, hacía loco. Amén. Pero Samuel cogió y respondió, dijo, heme aquí tu siervo. Amén. Como dijo tu siervo, ya se declaró esclavo de él. Amén. 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 ¿Cómo tú sabes que te activaste? Uno, escuchaste la voz, pero respondiste. Amén. Hay problema aquí con algunas personas que Dios les habla, pero
no quieren responder por miedo. Amén. Dele, pastor. Entonces a veces piensas que Dios no te habla. No, sí te habla, sino que tú no respondiste. Se durmió hasta la mañana, versículo 15, y se levantó en la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa de Yahweh. Pero Samuel tenía que decirle a Elí la visión. Dios te habla y tienes que hablar. Amén. ¿Me captaron? Amén. ¿Sí? Dios te habla. Porque por más cosas terribles que Dios te hable, que así no te agraden, si no son para ti, pues ya no. Porque aquí dice que le daban, como si el doctor Chapatín me da cosas decirle, ¿no? Sí, le daba miedo. Porque arriba dijo cosas que voy a hacer con la casa de Elí, que ya no hay remedio. O sea, llega un punto, yo sé que Dios es infinito en gracia y misericordia, pero en serio llega un punto en que le sacamos de las casillas. Porque Él te da chance. Y no hay peor persona que el que le escucha a Dios y se hace loco. Porque si tú te pones a pensar, no es que estás ignorando a cualquier ser humano, que aún así ignorar a un ser humano es una grosería. Imagínate que yo me acerque y diga, hola Jefferson, hola. Y se va y me deja con la palabra en la boca. Es una grosería, sí, o que Jefferson me diga pastor y yo sí. Y me voy. Y se queda así, pero, híjole, se va a sentir mal, obvio. Entonces imagínate Dios manifestándose por su espíritu en tu cuarto y te diga, hija, y tú. Hasta la corte celestial va a decir, oh, le miró en la cara. ¡Híjole! O sea, ¿se dan cuenta? Es súper denso. O sea, le diste la vuelta al Todopoderoso y le ignoraste por... No, yo no. Ya me estresé. O sea, ¿cachas lo que es ignorarle a Dios? Eso es muy pesado. Chavo Reino. O sea, ignorarle. ¿A ti no te gustaría que te ignoren? ¿A ti te gustaría que si tú hablas a alguien te preste atención? ¿O es como alguien que te necesita decir algo, te está llamando y tú le cuelgas? Entonces imagínate a Dios con su celular, ¿no? Él debe tener un iPhone 50. O sea, todavía no llega al planeta. Es que es Dios, tiene que tenerlo más avanzado que acá no hay. Entonces te estás llamando así, está haciendo, llamando a Gaby, y llamada rechazada. Y Dios dice, híjole. Y Jesús va a decirle, ¿qué pasó? Me colgó. No friegues. Sí, fíjate. Gracias a Dios, Yeshua al lado intercediendo. No, papá, vuelve a llamar, insístele. Ya, mándale un WhatsApp, mándale un mensaje de audio, un video, hazle videollamada. ¿Ya? Entonces, cuando no le paraste bola cuando te estaba hablando, te hizo videollamada. ¿Cuáles son las videollamadas de Dios? Cuando estás durmiendo y te da una visión y se te para al frente y te dice, te necesito para algo, y tú te levantas y dices, híjole, ay, vi una luz que me hablaba. Ya te hizo videollamada. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, mira. Entonces Elí llamó a Samuel. Samuel, hijo mío. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, ¿cuál fue la palabra hablada a ti? Por favor, no le escondas de mí. Haga Elohim todo lo que él dijo y peor. Si me escondes cualquier cosa de todas las palabras que fueron habladas a tu oído, así pues Samuel le dijo las palabras y no escondió nada. Elí respondió, él es Yahweh, que él haga lo que le parezca bien. O sea, por lo menos le podría haber dicho, oye, intercede, ya no seas así, eso está bien cañón. O sea, el problema de Elí era que le valió 3 arroces su familia, porque arriba Dios le dijo que iba a hacer trato. Por lo menos, aunque sea, era de que diga, dile que no sea así, que me dé un chance. Ya, que tú seas el profeta top, pero que no acabe con mi familia. Pero ahora, ¿por qué Dios tenía que acabar con eso?
Porque ellos podían demandar servicio al templo y tenían el derecho legal según la escritura de hacerlo, porque eran herederos directos al servicio en el altar y se iba a armar un conflicto. Entonces Dios, cuando va a poner a alguien, tiene que cortar lo otro de raíz, si lo otro no está alineado, porque si lo otro no era cortado de raíz, iban a causar conflicto y ser piedra de tropiezo. Ay. Sigo. Sigas. Samuel comentó, ya estoy como el Chavo del 8 y el ¿cómo se llama? Y el Don Ramón cuando está aprendiendo a leer. No, chavo, es así. Estoy lindo. Ya. Es que aquí dice Samuel continuó, y yo, Samuel comentó, digo, no. Samuel continuó creciendo. Yahweh estaba con él y él no dejó que ninguna de sus palabras cayera a tierra. No dejó. O sea, tú tienes que pedirle a Dios que lo que Él te haga hablar no sea echado por tierra. Amén. ¿Qué significa caer a tierra? Que la gente lo pisotee, no pase desapercibido, porque la gente casi no ve al suelo. Entonces, decir que la palabra no caiga a tierra es que se mantenga acá, que la gente la vea, que se esté moviendo. ¿Ya? ¿Ok? Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se percató que Samuel era fiel como profeta de Dios. Samuel no fue llamado a ser profeta, por así decirlo, por su mamá. No dijo, ay, si me das un hijo varón que sea profeta. Ella sabiamente dijo que está a tu servicio. Tú verás en qué le pones a camellar. Amén. Ahí está. Pero muchas veces nosotros clamamos mal y decimos, no, es que tal vez mi hija tiene que ser pastora. Y si no es pastora, ya te frustraste. O si no es pastora, ya te frustraste. Pero ponte que Dios quería que sea, qué sé yo, pues evangelista o apóstol, no sé. Ya, entonces está a tu servicio. ¿Ok? Versículo 21. Yahweh se manifestó así de nuevo en Silo, porque Yahweh se reveló a sí mismo a Samuel en Silo. Y Samuel fue acreditado delante de todo Israel como profeta de un extremo de la tierra a otro. O sea, en todo el planeta Tierra sabían que había un tipo en X país que hablaba lo que Dios hablaba. Amén. Y todavía el niño se moría. Pero a él ya no le paraban bola. Porque Dios hablaba por medio de Samuel. Y todo el pueblo sabía que Samuel hablaba de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque lo que él decía se cumplía. Amén. Ay. Elí era muy viejo y sus hijos seguían avanzando en perversidad. O sea, Elí no hacía nada. Como por decir, Dios como que seguía dándole chance a ver si este cabezón cambia. Pero no. Y el camino de ellos era maldito delante de Dios. Después ya viene que los filisteos capturan el arca y todo un relajo. Ok, pongámonos de pie. ¿Qué significa con lo que te hablé hoy? Uno, que una mujer que sabe derramar el alma delante de la presencia de Dios sabe activar generaciones. Amén. Porque Samuel no solo fue un hombre que se activó, sino él activó generaciones. Amén. Porque él enseñó a profetas. Fue usado para ungir al primer rey de Israel. Amén. Y al segundo también. Amén. Que el primer rey de Israel fue como pues, un reflejo de vino. Porque Dios le dijo, haz esto y hizo lo contrario. ¿Ya? Vamos. Si no has escuchado la voz de Dios, paz, yo no voy a meter. Esto hay que poner algo especial, porque si no, se arma un relajo en el reino espiritual que si ya de por sí ando en pleitos de ya.
mucha gente, pero tienes que empezar a prestar atención. Amén. Y tienes que responder. Más que decir, he aquí tu siervo, oye, porque la palabra de Dios dice, ya no somos siervos, sino amigos. Amén. He aquí tu amigo, tu hijo, tu hija. Escucha. ¿Ya? Porque Jesús vino como hijo de Dios, pero estaba al servicio de Dios. ¿Ok? Yo anhelo que Dios hable al pueblo. Amén. Que Dios nos hable a todos. Sea de forma audible, sea en tu mente, sea en tu corazón, sea en tu alma, sea por medio de la palabra, pero que Dios te empiece a hablar. Amén. Para que te active. Porque solo quien te creó te activa. Amén. Solo quien te creó sabe el mecanismo de funcionamiento interno de nosotros. Amén. Solo quien nos creó tiene la llave maestra para encenderte, Amén. para encendernos. Amén. ¿Ok? Él es el que te tiene el chip, la eSIM para activarte. Tiene el código de acceso para lo que Él quiere hacer contigo. Pero tienes que aceptar cuando Él te habla y decir, ok, aquí estoy, heme aquí, mándame, yo voy, ¿qué hay que hacer? Pueda que se te meta en sueños, porque Dios a muchos los instruye en sueños, Amén. porque tienen todavía un área emocional o un área carnal, incrédula o muy lógica. Entonces te tiene que hablar en sueños para poder manifestar lo sobrenatural. Porque si te dice que quiere hacer algo loco, tú estando despierto no le vas a creer y vas a dudar. Y vas a bloquear. Entonces muchas veces te va a meter en los sueños y en los sueños te va a decir cosas. ¿Ya? En los sueños te va a hablar. Amén. Y te va a decir, oye, esto, el otro, así, esto, aquí, acá, allá. Y cuando pase eso, no bloquees. Yo cuando estoy soñando y sueño cosas locas, digo, híjole, esto es de Dios. Yo le digo, Señor, dame sueño, digo, porque esto está bueno. Cierro los ojos y digo, me hace soñar lo mismo, y me quedo otra vez desconectado y viene lo mismo y sigue el relajo. ¿Ya? Dios te va a hablar como sea, porque es Dios. Amén. Incluso vas a andar por la calle y vas a ver letras en rótulos, en buses, en propagandas, y te vas a dar cuenta que es Dios llamándote la atención, porque Dios habla de muchas formas, y la forma que más habla Dios es mostrándote cosas, haciendo que tus ojos vean. Por eso Dios a Moisés le dijo, escribe como te fue mostrado, no como te fue hablado. Quiere decir que Moisés en el monte Sinaí, más que escuchar la voz de Dios, vio. Porque cuando Dios habla, las cosas se manifiestan. Por eso cuando dijo, hágase la luz, ¡fum!, se manifestó. Entonces cuando Dios te va a decir esto o aquello, se te va a manifestar, se te va a abrir, se te va a ver. Amén. O te va a llegar la imagen acá, así no te llegue acá, pero vas a ver en tu mente. ¿Qué has visto dentro de su mente? No sé, a mí Dios me habla raro entonces. Pero yo veo cosas acá. Hay gente que me dice, uy, tuve una visión acá. Yo no me muevo acá, yo me muevo acá. Él me pone visiones acá. ¡Pam! Entonces yo estoy andando y veo acá adentro y digo, uy, estoy viendo algo adentro. Yo veo acá se me arma la película, la serie, todo el panorama se me habla, se me arma acá todo el principio y el fin de lo que Dios quiere hacer aquí en mi cabeza, en mi caso. Entonces yo sé cuando Dios me habla aquí. Lo veo. ¿Ya? Entonces Él te va a hablar de muchas formas, ¿no? Entonces yo a veces voy en el carro y el Espíritu Santo me hace ver a la derecha y Pablo en un rótulo que dice, la palabra es la plataforma profética que Dios usa. Entonces, ¡veré Dios hablándome! Yo me quedo así, y sigo. Y para él se va al otro lado, en una frase, en un bus, en algo, y digo, no, Dios me está hablando. Está llamando la atención. Entonces ahí yo cojo y me conecto y digo, papá, ¿qué pasa? Entonces ya cuando atrajo mi atención, ¿me captaron? Porque así es como Dios atrae tu atención, con cosas. ¿Ya? Entonces atrae tu atención. ¿Sí? Cuando tú eres chiquito, tus papás para tomarte una foto, ¿te acuerdas que se ponían detrás del camarógrafo? Y te decían, porque uno como bebé era inquieto, pues nosotros estábamos así, nada. Ya, tal vez ni nos acordábamos.
Entonces los papás detrás del camarógrafo se ponían así, ¡hey, mijo! Y te sonaban en la sonaja, o silbaban, o se paraban de cabeza, o te hacían muecas. Entonces tú veías así, te empezabas a reír y el camarógrafo, las fotos se le sonreír. Entonces así te habla papá. Hace maromas, lo que sea, para llamar tu atención. Amén. Y cuando ya captó tu atención, y lo que es captar tu atención, que te concentres y digas, ¡ay, creo que es Dios que me está llamando! Ya, por eso, Samuel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, entonces cuando ya captó tu atención, es Dios, ok. Dime, Señor, ya te enfocaste. Amén. ¿Ya? Levántate con poder y autoridad, porque estamos a punto de un congreso. Amén. Y el diablo está parado de cabeza. Amén. ¿Ya? Yo literal me he dormido desde anoche. Literal. O sea, me acosté a dormir y ahora sí. Pensé que era solo yo. Y era la opresión y la carne y ahora sí. Me levanté a orar, igual la carne, opresión. Y pasé todo el día recansado. Mucha opresión, mucha oposición. Porque algo grande va a pasar. Amén. Amén. Algo grande Dios va a hacer en tu vida, en mi vida, en la vida de todos. No solo por el Congreso, pero cuanto más se opone el enemigo, es porque viene una revelación poderosa que Dios te va a dar. Amén. Si no, pregúntale a Daniel, cuando el ángel de Jehová vino a dar un mensaje en nivel de oposición, 21 días, aunque Dios escuchó el clamor al primer día, porque Dios te escucha así. Pero tal vez el mensaje llega 21 días, entre comillas, tarde. Porque hay oposiciones del enemigo que no quieren que las cosas se den, que no quieren que el mensaje te llegue. Por eso muchas veces nos da sueño, nos da cansancio, distracción. Eso es un espíritu opositor, porque no quiere que el mensaje te llegue. ¿Me captaron? Por eso cuando quieres orar te da sueño, porque es un espíritu opositor. Quieres leer la palabra, te da sueño porque es una oposición. Entonces hay una guerra espiritual porque Dios ahí te quiere mostrar algo. Entonces dices, uy, estoy con sueño, mejor mañana leo. ¡No! Porque hay una oposición. Significa que Dios está a punto de mostrarte algo y el enemigo se te está oponiendo. Ahí es cuando más tienes que activarte. Entonces yo cuando me siento cansado digo, no, yo otro día digo, no, pues si estoy cansado porque hay oposición y el enemigo no quiere que reciba revelación o palabra, visión o algo. Entonces me tengo que prender, como sea. ¿Ya? Préndete. Dios va a empezar a llamar tu atención. Amén. 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 Incluso tal vez tus propios hijos o amigos del trabajo van a soltarte cosas que vas a decir. Y tal vez va a salir tal vez de la boca que menos te imagines, porque quieres llamar tu atención. Amén. Porque tú vas a decir, ¿cómo así esta persona habla eso? Ay, tú vas a decir, te vas a acordar de la prédica. Vas a decir, Dios está usando algo. Amén. ¿Ya? Porque Dios puede usar al que quiera. Así no sea hijo suyo. Cuando Israel salió de Egipto, no solo salió pueblo de Israel, salió pueblo de ahí mismo que era de Egipto con ellos, que se insertaron, dando a entender que era el pueblo que en un futuro que Cristo iba a redimir representaba al pueblo pagano, a los insertados. Porque el proceso del éxodo tiene que ver con la salvación actual. Amén. Porque ahí habla de Pascua, habla del sacrificio de un cordero, de la sangre en los dinteles de las puertas, de la revelación de la palabra, de la voz de Dios. Todo eso acá, igual. Moisés representaba a Jesús sacando al pueblo. ¿Ya? Entonces el pueblo que salió con Israel, que era parte del pueblo egipcio, es como que representaba a la gente del mundo que se insertó y creyeron en ese Dios y se sumaron al pueblo y salieron con las riquezas de Egipto. Porque si ese pueblo se quedaba en Egipto y veían que Israel se iba, sabían que a Egipto le caía el caos. Porque si Egipto era próspero, era por el pueblo de Dios. Entonces dijeron, vámonos con ellos. Porque si nos quedamos aquí, no hay nada que hacer acá. Pues por eso es que nos conviene ser parte del pueblo. ¿Estamos? Ok, despidámonos con esto. Aviva el fuego que hay en mi interior. Tú escuchas nuestro clamor. Yo con esto venía adorando y hablando en lenguas en la mañana. Literal. Venía tomando mi carro por las veces. Vamos, adóralo.
y la piel se movió, resucitó al tercer día, Él se levantó. Cuando llega el hebreo es vanidad. Cuando llega el hebreo hay liberación. Y el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el hebreo, llegó el hebreo, llega. Y cuando llega el hebreo hay sanidad. Cuando llega el hebreo hay liberación. Y el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el hebreo, llegó el hebreo. Y se activará el fuego, se activará la unción, se activará el poder del Espíritu de Dios. Se activará el fuego, se activará el sol, se activará el poder del Espíritu. Se activará y se activará el fuego, se activará el sol y se activará el poder del Espíritu de Dios. Se activará el fuego, se activará el sol, se activará el poder del Espíritu de Dios. Vamos, se activa. Se activa. El fuego de Llama. y como en el Pentecostés, como de fuego se habla, aquí descenderá el fuego de Jehová. Y como en el Pentecostés, como de fuego se hablará, aquí descenderá el fuego de Jehová. Y como en el Pentecostés, como de fuego se hablará, se hablará, como de fuego se hablará, Como de fuego se hablará. como el día, Como de fuego se hablará. Palabras que entren y quemen, que consuman. que repartió nuevos Consuman lo que no es y prendan lo que es. Vamos. se hablará. Tienes que hablar como del fuego, como del fuego. Palabras encendidas. Llega, todo cambia, Palabras encendidas. todo transforma, todo liberta. Es que yo conozco un Dios que cuando llega todo cambia, la enfermedad se va, la aflicción se va. Cuando Él ve al paralítico, Vamos, esta es la iglesia donde ocurren milagros, donde promesas se cumplen, donde la palabra soltada no es echada por tierra, donde ahí está hasta que cumpla con lo que Dios dijo que tiene que cumplirse. Vamos, no tendrá un sitio donde la palabra se cumple, donde los milagros se dan, donde las cosas suceden. se activará el fuego, se activará el sol, Vamos, se activará el poder vamos, del Espíritu de Dios. Se activará el fuego en esta generación. declara. El poder de Dios, y hay un fuego que habita en ti, que este día, que esta noche se va a activar. Si tú lo crees, se activará. Si
Vamos, adora. Cuando llega la liberación y el Espíritu de Dios está en tu hogar. Vamos, está en tu hogar. Porque llegó. Está en tu hogar, está en ti, está en tu esposo, está en tu esposa, está en tus hijos, está en tu descendencia venidera, está en tu vientre, unge tu vientre. Vamos, unge la cera del hombre. Toda libertad. Está en todo lo que haces. Su presencia camina contigo. Eres exitoso en todo lo que hagas. La presencia de Él está contigo. Él está contigo. Simplemente tienes que tener un corazón dispuesto a recibir. Porque cuando estás conectado, solamente hueles y percibes el aroma del cielo. Oh, no es nuestro talento, no es nuestro don, es tu gracia. No somos nosotros, es tu misericordia. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en el nombre de Yeshua. Estamos despedidos, amados. Dios les guarde.